Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. El presidente Colón comunicándose con el pueblo de Guatemala a través del medio televisivo del Despacho Presidencial. El día de hoy vamos a hablar del cambio climático y de esta emergencia larga que ha vivido Guatemala en este año. Ha sido la más larga de su historia y hoy hemos invitado al doctor Luis Ferraté, ministro de Recursos Naturales de este gobierno, para compartir con él conceptos, visiones y la magnitud del cambio climático en Guatemala. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido al programa. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes para platicar sobre el cambio climático. Bueno, hoy se inicia una nueva etapa en el proceso de recuperación, reconstrucción con transformación. Esta mañana se inició la Conferencia Internacional para el apoyo a la reconstrucción de Guatemala, un evento muy importante para el país, para la nación, y no es solo para el gobierno, sino que es para todos, para poder llevar de regreso a su casa a las 16.000 personas que están en albergues en este momento, para poder reencauzar los ríos, reforestar nuestras montañas e iniciar un proceso de transformación del país que mitigue y reduzca todo lo relativo al cambio climático y su afección. Luis, Guatemala es el cuarto país en el mundo vulnerable al cambio climático. Eso lo anunciaron en Copenhague el año pasado en la cumbre del cambio climático. Sí, señor presidente, somos uno de los 10 países más vulnerables, pero ante Ágata posiblemente seamos el tercero ahora. Ojalá que nunca lleguemos a ser el primero, pero el problema del cambio climático se va a acentuar, no va a disminuir. No es responsabilidad de Guatemala, es una responsabilidad común pero muy diferenciada. Nosotros hemos producido menos de 1 milésima de los gases de efecto invernadero históricos. Hay países industrializados en proceso de industrialización que están generando millones de toneladas, 8.000, 6.500 en el caso de China y Estados Unidos en estos momentos. Y la adicción que tenemos nosotros a los combustibles fósiles, la adicción que tenemos al consumismo y este modelo depredador, insostenible, injusto y que produce una cantidad de desechos, no lo podemos seguir manteniendo. Y Guatemala es objeto de ese modelo injusto, depredador a nivel mundial. Luis, esto del cambio climático, esto del efecto invernadero, tal vez para que la audiencia lo pueda comprender mejor. Yo pongo un ejemplo fundamental. Cuando tú y yo íbamos a la finca de mi padre allá en el sur, en los finales de los 50, principios de los 60, ver un aire acondicionado en la ciudad de Guatemala era prácticamente imposible. No había necesidad de aire acondicionado porque la temperatura era la primavera. Ahora la inmensa mayoría de oficinas, casi todos los vehículos, tienen aire acondicionado porque el clima cambió. La temperatura subió en Guatemala, ¿es correcto? Es correcto. La variabilidad climática es mucho mayor, es decir, durante el día hay más calor y más frío. Pero en promedio la temperatura en Guatemala ha subido 0.72 grados Celsius en los últimos 40 años. El Océano Pacífico ha subido 17 centímetros con respecto al nivel medio del mar, solo con 2 datos estadísticos que los modelos matemáticos lo sustentan también. Es suficiente para generar un problema de tensión osmótica en las plantas y consecuentemente menos producción, y vamos a tener problemas de inseguridad alimentaria. Los polinizadores también están disminuyendo, con los cuales es otro problema para
la producción agrícola, especialmente los pequeños agricultores. También se han disparado 32 vectores epidemiológicos. Hemos tenido dengue, malaria, enfermedad de Chagas, donde nunca ha existido. Tú comentabas el otro día en gabinete que, por ejemplo, el mosquito del dengue no llegaba hasta una altura determinada y ahora está llegando hasta 3.000 metros. Y antes nos pasaba de 1.600. Entonces, esos 1.400 de incremento en altitud se incrementa la temperatura, porque yo estoy hablando de temperatura promedio en Guatemala. Este punto 72 grados Celsius, pero en algunos lugares de altiplanos ha subido a 2 grados. Eso es como que una persona que tuviera 38,5 o 39 grados centígrados se sentiría muy mal. Y es una cadena de eventos. El cambio climático es un multiplicador, no es otro vector, es un multiplicador de todas las vulnerabilidades naturales, sociales y económicas que tenemos en este país. Guatemala se convierte en vulnerable fundamentalmente por factores externos. La contribución de Guatemala en CO2 es mínima. Es una milésima de los gases de efecto invernadero históricos que hay en la atmósfera. Es mínima. Y por eso yo creo que tú estás en lo correcto de exigirle a los países desarrollados cumplir un compromiso. Ellos generan el efecto del cambio climático, pero los países como Guatemala estamos pagando los costos de ese uso irracional de los recursos naturales. Totalmente correcto, es decir, son los grandes países industrializados los que han contaminado el pulmón de la tierra y han generado el cambio climático. Y un país como Guatemala, cuyo aporte es mínimo, está sufriendo las consecuencias de ese modelo de desarrollo y de esos estilos de vida y de los comportamientos y actitudes consumistas. Entonces, solo esta emergencia que se inició con el volcán de Pacaya y siguió con el Ágata, Matthew, Alex, etcétera, le ha costado al país alrededor de 12.000 millones de quetzales, y esos 12.000 millones de quetzales nos hacen más pobres. Perdimos 12.000 millones de riqueza y hubo familias, una gran cantidad de familias que perdieron su pequeño capital que habían construido en toda su vida, sus muebles, sus enseres de casa, sus animales de corral, etc. Así que es un gran reto para el país como nación y exige la unidad del país y exige la participación de todos los sectores, de todos los poderes del Estado, el poder municipal, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, todos juntos reconstruyendo y transformando nuestro país. Por eso usted ha propuesto esta alianza para nuestro futuro común, en la cual todos los guatemaltecos, sin importar número, género, posición social, se van a ver afectados, y todos tenemos que trabajar para adaptarnos y mitigarnos al cambio climático con una cultura nueva, una cultura en la cual nosotros seamos mucho más respetuosos con la naturaleza, que nuestras inversiones son verdes. Las inversiones verdes generan muchísimo más riqueza y la distribuyen mejor. Y también cuando hablamos de compensación, los países que han generado este problema dentro del contexto de responsabilidades comunes y diferenciadas son aquellos países que más han causado el cambio climático, los que nos deben de compensar dentro de un contexto de justicia ambiental, deuda ecológica, sobre todo derechos humanos, porque al final tenemos el derecho natural de respirar bien, de tener una cadena alimenticia y nutritiva que se puede destruir, y podemos generar más pobreza y más miseria. Solo presidente Colón y yo he hecho un análisis de cuánto Guatemala ha invertido desde el terremoto, como fue presentado esta mañana. Son 69 millardos que hemos perdido. 69.000 millones de quetzales. O sea que nosotros los guatemaltecos hemos contribuido